All right, how's everyone doing this morning? ¿Cómo están todos esta mañana? God bless you guys. Dios los bendiga. Before we begin to get into the Word of God, Antes de que comencemos a entrar a la palabra de let's all Dios, stand together and let's pray. vamos todos a ponernos de pie y vamos a Lord, we orar. come to you in Jesus' name. Señor, a ti venimos en el nombre de We thank Jesús you for the Word of God. y damos gracias por la palabra de Dios. Lord, we believe that you have spoken to us Creemos nosotros que tú nos has hablado through your Word. a través de tu And palabra. when we study the Word of God, Y cuando estudiamos la palabra we're de Dios, hearing the voice of God escuchamos la voz de Dios because you have spoken. porque tú has hablado And this is your Word. y esa es tu palabra. Lord, teach us your truth. Señor, enséñanos tus In verdades. this amazing book of Romans, Este libro maravilloso de Romanos, teach us your truth enséñanos tus that we verdades. could believe Que nosotros podamos creer everything that is written, todo lo que está escrito, that it applies to our lives. que aplica a nuestras vidas, We would receive the Word. que podamos recibir la Lord, you palabra. would change our lives Señor, y que cambies nuestras vidas day by day día con día, more into the image of Christ. cada vez más a la imagen de Love Cristo. you. Te We amamos thank you for your Word. y damos gracias por tu In palabra. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, you can all be seated. Todos pueden sentarse. We've been encouraging you guys to take notes. Hemos estado animándolos a tomar nota. We just began a study verse by verse through the book of Romans. Acabamos de iniciar un estudio verso a verso a través de Romanos And it's a good thing for us to take notes. y es bueno para que nosotros tomemos notas. So we have notebooks. Por ello tenemos libros de We nota have extras that are available. y también tenemos extras que están If disponibles. you have not received a notebook, Si tú no has recibido esta libreta And para you las would like notas, one, pero te gustaría tener raise your una, hand, levanta tu mano and we will be glad to y give you a notebook. con gusto te vamos a dar una libreta. okay? And take notes. Y bueno, toma The notas. Lord was going to speak to your heart El Señor va a hablar a tu through corazón the teaching of the Word of God. a través de la enseñanza de la palabra Before de we Dios. begin studying, Antes de que comencemos a estudiar, I want to thank everyone who was involved. quiero escuchar a todos los que están involucrados. Yesterday we had a teachers conference, Ayer tuvimos una conferencia de maestros and it was amazing. y fue I maravilloso. think we had like 150 Sunday school teachers, Creo que tuvimos como 150 maestros de escuela dominical. and it was just. And I want to thank all of you who helped make this Y possible. bueno, quiero agradecerle a todos ustedes quienes lograron que esto fuera posible. Thank you for your service. Gracias por su Those of you who servicio. are teachers, A ustedes que son maestros, thank you for loving the kids, gracias por amar a los niños, teaching them the Word of por God, enseñarles la palabra de Dios, reaching out to the por children. extenderse hacia los niños. Yesterday I was sharing with the group Ayer yo estaba compartiendo con el grupo that 83% of people who are Christians, que el 83% de las personas que son they cristianas, accepted Christ que aceptan a Cristo, between the ages of 4 and 14. entre las edades de 4 y 14, Think about that. piensa sobre From esto. 4 to 14, De los 4 a los 14, 83% of people who are Christians accepted the Lord in that time bracket. la mayoría, el 83%, recibió a Cristo durante ese So the periodo. teachers have a great opportunity to reach these children for Christ. Entonces los maestros tienen una gran oportunidad para alcanzar a estos niños para All right, the Cristo. book of Romans. Pues muy bien, libro de Romanos. As I mentioned last week, Como ya lo mencioné la semana pasada, before we go verse by verse, antes de que vayamos verso a verso, I want to give you an overview of the whole book. yo quiero darte un panorama de todo el libro. I want to help you really understand the main themes in the whole book of Romans. Quiero ayudarte a entender los temas principales de todo el libro de Romanos. And that way, when we go back and study the smaller sections, you'll understand the big picture. Y de esta manera, cuando regresemos a estudiarlo en secciones más pequeñas, tú puedas tener todo el panorama. It's kind of like making a puzzle. Es como hacer un There's rompecabezas. a lot of little pieces, Este tiene muchas piezas and pequeñas sometimes we don't know where they go y algunas veces no sabemos dónde van until we see the whole picture. hasta que podemos ver toda la And then we imagen. start knowing where the pieces go, Y entonces comenzamos a saber dónde va cada how they pieza, fit together cómo encajan juntas to make a beautiful picture. para formar una bella In imagen. this book of Romans, Paul is giving us a way of thinking systematically. Y aquí en el libro de Romanos, Pablo nos está dando un método de pensamiento de manera He's sistemática. moving point by point with a purpose. Se está moviendo punto a punto con un So propósito. we want to see that purpose Entonces nosotros queremos ver ese in its propósito entirety. en su totalidad. So last week we did the introduction, Entonces, bien, la semana pasada hicimos la which introducción, is chapter 1, la cual inicia en el capítulo 1, verse 1 through 17. del verso 1 al And then 17. after the introduction, Y después de la the introducción, first thing that Paul does is he begins to explain that we are all guilty before God. lo primero que Pablo dice
y deja claro es que todos somos culpables delante de Dios. And he started talking about the Gentiles. Y él comenzó hablando sobre los The gentiles. Gentiles are anyone who's not a Jew. Y gentil es todo aquel que no es judío. And Paul directed his message to the Gentiles. Y Pablo dirigió su mensaje a los gentiles. And he was showing them, Abel, if you could change that, he was showing them that they're guilty before God, the Y él Gentiles. les estaba mostrando a los gentiles que eran culpables delante de Dios. And then he moved to the Jewish people, Y después él se movió para hablar de los judíos. and he was showing them that they also are guilty before God. Y les mostró que ellos también son culpables And delante de Paul's Dios. conclusion Y la conclusión de Pablo is that all of us are guilty before God. es que todos nosotros somos culpables So delante de Dios. important that we understand that. Y esto es algo tan importante de That comprender, all of us are guilty before God. que todos nosotros somos culpables delante We've all de Dios. sinned. Todos hemos pecado, We've all fallen short of the Todos. glory of God. llegamos cortos a la gloria de There's Dios. no one who's righteous. No hay justo, There's no one who deserves to go to heaven. no hay ni uno que merezca ir al cielo. And that it goes against a common thought. Y esto va en contra de un pensamiento That común, if I be a good person que si yo soy una buena and I persona do good things, y hago cosas buenas, and if I do more good than bad, then God will accept me. o si yo hago más bueno que malo, entonces Dios me And that is aceptará. not the teaching of the Word of Y ese God. no es la enseñanza de The la Bible palabra de doesn't Dios. teach that. La Biblia no enseña The eso. Bible teaches La Biblia enseña that we're all guilty. que todos somos culpables And there is no way we can save ourselves. y que no hay ninguna manera en la que nosotros podamos salvarnos a nosotros I mismos. like that Eso me gusta, because that tells me I don't have to try porque esto me dice que no debo intentar to save myself. el salvarme a mí Now, just mismo. look with me in chapter 3, Ahora mira, ve conmigo al capítulo 3 and let's look at verse 9 through 12. y vamos a ver el verso 9 al 12 See what Paul says about this. y veamos lo que Pablo dice al respecto. You read that, please. Verso 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So Paul begins by explaining that the Jews are not better than the Gentiles Entonces Pablo inicia diciendo que los judíos no son mejor que los gentiles. because all of us are guilty before God. Porque todos nosotros somos culpables delante There de is Dios. none who is righteous, Ni siquiera hay uno que sea justo, not even one person. ni siquiera una persona. And so that's how Paul begins his epistle. Y entonces así es como Pablo inicia su epístola. First of all, we need to understand that I am guilty before God, Primero que todo, necesito entender que yo soy culpable delante de that I Dios, cannot save myself. que no puedo salvarme a mí mismo. And so we recognize our guilt, Y entonces reconocemos nuestra culpabilidad. and that's a good thing. Y esto es algo It's a bueno. beautiful thing De hecho es algo to bello. understand Entender, I am guilty before God, yo soy culpable and delante there's de Dios. nothing I can do to save myself. Y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a So mí mismo. Paul doesn't leave us there. Pero Pablo no nos deja ahí. He moves to the next point. Él se mueve al siguiente And this is punto. reviewing from last week. Y esto es un repaso de la semana pasada. What's the next point? ¿Cuál es el siguiente punto? That we are justified by faith. Que somos justificados por medio de la That fe. God has a way of justifying sinners. Es decir, Dios tiene una manera para justificar a los And it's not pecadores. how you think. Y esta manera no es como tú Our piensas. human thinking Nuestro pensamiento humano is I have to earn it es que yo debo ganármelo for me to receive it. para que yo entonces That's not pueda how it recibirlo. works. Y no funciona así. It goes against our way of thinking as human beings. Esto va en contra de nuestra manera de pensar como seres humanos. You're not going to pay me unless I work. No me vas a pagar al menos que yo trabaje. So we're trained like that. Y es así como estamos And entrenados. so that's why we're guilty. Y bueno, por eso es que somos And we culpables. think, well, I have to fix this. Y entonces pensamos, bueno, debo That's arreglarlo. the problem. Y ese es el You problema. cannot fix it. No lo puedes You are arreglar. dead in your sin. En tus pecados estás muerto. You need help from the outside. Necesitas ayuda del exterior. And that's where Jesus Christ comes. Y es allí donde entra He has a Jesucristo. way of justifying sinners that are guilty
And it's beautiful. Él tiene una manera para salvar a los pecadores que son culpables y esto es algo bello. Look at Romans chapter 3, Mira Romanos capítulo 3, verse 21 and 22. verso 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. So the Bible says Entonces la Biblia dice that the righteousness of God que la justicia de Dios is revealed. se ha manifestado o revelado And it's through faith in Jesus Christ y es a través de la fe en to Jesucristo all who believe, para todos aquellos que creen, for there is no difference. porque no hay that diferencia. mean? ¿Qué significa eso? That God has a way of justifying sinners. Que Dios tiene una manera para justificar a los And it pecadores has nothing to do with you being a good person. y no tiene nada que ver con el que tú seas una buena It has persona. nothing to do with you obeying the law of God. No tiene nada que ver contigo obedeciendo la ley de Dios, On the contrary, sino por el it contrario. has everything to do with trusting Jesus Christ. Tiene todo que ver con confiar en Jesucristo. Amen? Amén. That's how sinners are justified. Es así como los pecadores By son justificados trusting in Jesus Christ. al confiar en Putting your Jesucristo, faith and trust in Him. poniendo tu fe y confianza en Él. And it's for everyone who believes. Y esto es para todo aquel que crea, Jews, judíos, Gentiles, gentiles, it doesn't matter. no importa. We all come the same way. Todos entramos por la misma I'm el mismo guilty before camino. God, Soy culpable delante de and I Dios must trust in Jesus Christ. y debo confiar en Jesucristo. And by faith, Y por medio de la God fe, declares us righteous. Dios nos declara justos. I like that. Eso me gusta, Because it does not depend on me. porque entonces no depende de mí. It has only to do with my faith. Tiene tan solo que ver con mi fe. Do I believe in Christ Creo en and Cristo what He did on the cross y lo que hizo sobre la cruz or not? o no. We are justified by faith. Somos justificados por medio de la fe. Look at these next two verses. Mira los siguientes dos Verse versículos, 23 and 24. versos 23 y This is 24. amazing. Y esto es maravilloso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. There are four beautiful words here. Aquí hay cuatro palabras bellas. In verse 24, En el verso it 24 says we are justified. dice que somos justificados. What does that mean? ¿Qué significa eso? That God declares you to be righteous. Que Dios declara que tú eres justo. Even though you're not, A pesar de que no lo eres. you're still a sinner. Sigues siendo un You pecador. still sin. Sigues pecando. You still fail God. Aún le fallas a Dios. But He declared you righteous. It's a declaration. Pero Él te declara justo. Esta es una And He declaración. says, I declare you, Alejandro, to be righteous. Y es decir, yo te declaro a ti, Alejandro, ser justo. But Carmen says, Pero Carmen dice, Alejandro's not righteous. no, Alejandro no es justo. I live with him, Porque yo vivo con and él he's not righteous. y no es justo. But that's not what the Bible's talking about. Pero no está hablando de eso la The Biblia. Bible says God declared Alejandro righteous because of his faith in Christ. La Biblia dice que es Dios quien declara justo a Alejandro por causa de su fe en Another Cristo. word here says it was justified freely. Otra palabra dice que él fue justificado gratuitamente. That means it didn't cost you anything. Es decir, no le costó nada. It didn't cost you anything. No te costó nada. It was given to you freely Se te dio gratuitamente. because Jesus Christ paid the price on the cross. Porque Jesucristo pagó el precio sobre la It cruz. wasn't free No fue gratis because it cost Jesus everything, porque le costó todo a Jesús. but it's free to you. Pero para ti sí es It's gratis. free for me. Para mí es It doesn't gratis. cost me anything. No me cuesta nada. God never said, Dios nunca if you dijo, do all these things, si tú haces todas estas cosas, then I will justify you. entonces yo te voy a justificar. That's what religion is. Eso es religión. People try to be religious La gente trata de ser to religiosa earn the favor of God. para ganarse el favor It's de not going Dios. to happen. Y no va a ocurrir. The next word, it says, by his grace. La siguiente palabra es por su gracia. That means favor unmerited. You don't deserve it. Esto es decir, un favor no merecido. No te lo You mereces. see, God has given you something that you do not deserve. Entonces vemos que Dios te ha dado a ti algo que tú no mereces. Something that you will never deserve, Algo que jamás vas a merecer. no matter how hard you try. Sin importar lo duro que trabajes. You will never deserve Nunca vas a merecer what God has given to you.
lo que Dios te ha dado. That's why it says by grace. Es por eso que dice que es por You're gracia, justified freely by grace justificados gratuitamente por su gracia, through the redemption that is in Christ. mediante la redención que es en Cristo. So, last week we talked about these two first sections. La semana pasada hablamos de estas dos primeras Paul made secciones. it very clear. Pablo lo dejó muy We're claro. all guilty before God, Todos somos culpables delante de and Dios God justifies sinners by faith, y Dios justifica a los pecadores por medio de la fe, by grace. por su Now, gracia. what's Paul's next step? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de What do you Pablo? think would be his next thought? ¿Cuál crees tú que es su siguiente We're pensamiento? all guilty. Todos somos culpables, We're justified by faith. todos somos justificados por And fe. now we come to the third section. Y ahora entonces entramos a la tercera sección. Write this down. Y escribe esto. It's called sanctification. Se llama santificación. Sanctification. Santificación. Chapter 6 Capítulo through 6 chapter 8. al capítulo 8. And this is where we're going to stay today. Y aquí es donde nos vamos a quedar hoy. We're going to take 3 weeks Vamos a tomar 3 semanas to overview Romans. para dar un vistazo a Romanos. Today we're going to stay in this section Hoy nos vamos a quedar en esta sección. because as Paul is teaching about grace Porque Pablo está enseñando sobre gracia and justification, y justificación. Paul knew that people might misunderstand him. Pablo sabía que quizás la gente lo iba a malentender. And they might say, wow, are you serious? Y van a decir, caray, ¿estás hablando en I'm serio? saved by grace through faith and not by what I do? Soy salvo por medio de la fe, por gracia y no por lo que yo hago. Does that mean now that I can continue to sin? ¿Significa esto entonces que puedo continuar pecando? See, Paul knew they were going to think that way. Pablo sabía que ellos iban a pensar así. Wow, if it's not by what I do, Wow, no es por medio de lo que yo hago, and it's by grace, sino que es por gracia. then why don't I just keep sinning and doing what I want to do, just living in sin? Entonces, ¿por qué no continuar pecando y viviendo en el pecado? They would assume that grace is a license or permission to continue sinning. Sabía que ellos iban a asumir que la gracia era una licencia o un permiso para continuar There are a lot of people pecando. like that today. Hoy en día hay gente One así. guy had a kawama in his hand, Un tipo tenía una And caguama he en was su getting mano drunk. y se estaba and he was telling me, emborrachando brother, I'm saved by grace. y me dijo, brother, yo soy salvo por gracia. And he thought that grace was a license for him to live a sinful lifestyle. Él pensó que la gracia era una licencia para que él continuara viviendo una vida If you pecaminosa. think that way, Si tú piensas de esa then manera, that shows me entonces eso me muestra, you don't understand the dynamic that happened once you receive Christ. entonces no entiendes la dinámica de lo que ocurre una vez que eres salvo. There's a beautiful dynamic that happened when you receive Christ. Hay una preciosa dinámica que ocurre cuando recibes a It's Cristo. not that you just raised your hand and said a prayer, No es solo levantar tu mano y decir una and oración now you're going to try to be a good person. y entonces ahora vas a intentar ser una buena That's not persona. Christianity. Eso no es el When you cristianismo. accepted Christ, Cuando tú recibiste a Cristo, something beautiful took place. algo hermoso tomó A lugar. supernatural work of the Spirit of God. La obra sobrenatural del Espíritu de And Dios. that's what we're going to focus on this morning. Y en esto nos vamos a enfocar esta mañana. We're going to look at these 3 chapters Vamos a ver estos 3 capítulos in 3 sections. en 3 secciones. Write this down. Escribe esto. Number 1, Número 1, victory over the flesh. victoria sobre la carne. Write that down. Escríbelo. Victory over the flesh. Victoria sobre la carne. Are you guys still with me? ¿Todavía están conmigo? Yeah? Okay. Chapter 6, Capítulo 6, verse 1 and 2. verso 1 y 2. Here's the question that Paul knew it would be asked. Y aquí está la pregunta que Pablo sabía que iban a hacer. 6, 1 and 2. Vamos a leer capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So Paul says, should we continue in sin so that grace may abound? La pregunta es, ¿debemos continuar pecando para
para que abunde la gracia. And the idea is this. Y la idea es esta. If God saved me by grace, Si Dios me salvó a mí por and gracia he justified me by faith, y me justificó when I por was fe, a guilty sinner, cuando yo era un pecador culpable, then why don't I just keep sinning? entonces ¿por qué no continúo yo The pecando? more I sin, Entre más peco, the more grace will abound. más abundará la gracia. So Paul said, the answer to the question is, shouldn't we just continue sinning then so grace will abound? Y entonces dice que, pues diremos como una pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia And abunde? Paul said, definitely not. Y Pablo dice, definitivamente no. You see, when you receive Christ as your Lord and Savior, Vemos que cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, something supernatural took place algo sobrenatural ocurrió within the life of the believer. dentro de la vida del creyente. You have been united with Christ Y has tú sido unido con Cristo in his life, en su vida, his death, su his muerte, burial, su sepultura and his resurrection. y su resurrección. Amen. Amén. How can I live any longer in sin ¿Cómo puedo continuar viviendo en el pecado if I've been united with Christ? si ya he sido unido con And Cristo? that's why Paul says, Es por eso que Pablo dice, how can you live in, how shall we who died to sin live any longer in it? en el verso 2, ¿por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? This reality Esta realidad is symbolized in our baptism in water. es simbolizada en nuestro bautismo en agua. Think about it. Piensa al The respecto. symbolism El of simbolismo. baptism in water. El simbolismo del bautismo en What does agua. that symbolize? ¿Qué simboliza esto? It symbolizes Simboliza what happened in your heart lo que ocurrió en tu when you corazón received Christ. cuando tú recibiste a Cristo. What happened? ¿Qué sucedió? Look at verse 3 and 4. Mira el verso 3 y 4. What Paul says about baptism. Lo que Pablo dice sobre el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. You see, water baptism is an illustration of what happened the moment you received Jesus Christ as your Lord and Savior. Vemos entonces que el bautismo en agua es solo una ilustración de lo que ocurrió cuando recibiste a Cristo. It speaks of our death to sin Y esto habla de nuestra muerte al pecado and our living for God's glory. y de nuestro nuevo vivir para la gloria de Dios. Paul says that we were baptized into his death Dice Pablo que fuimos bautizados en su muerte and we were buried with Christ. y con Cristo fuimos sepultados. Symbolically, Simbólicamente when you were hablando, baptized cuando eres and bautizado you went under the water, y fuiste sumergido debajo del that agua, is a symbol eso es solamente un símbolo Of what? de qué? that you died with Christ. Que tú has muerto con And when you go Cristo. under the water, Y cuando estás debajo del agua, it's a sign of your unity with Christ and his death. es una señal de tu unión con Cristo en You su died muerte. with Christ. Con Cristo has muerto. And then when you come out of the water, Y después cuando emerges o sales it del is agua, symbolic of the new life that you have been given in Christ. es ahora simbólico de la nueva vida que se te ha dado en Cristo. Just as Jesus was risen from the dead by the power of God, Así como Cristo fue levantado de entre los muertos por medio del poder de Dios. you have been risen to new life in Christ. De la misma manera tú has sido resucitado para una nueva vida en Cristo. And that's why he says at the end of verse 4, Y es por eso que dice al final del verso 4, even so we should walk in the newness of life. así también nosotros andemos en vida nueva. Now as a Christian, Ahora como cristiano, you've died with Christ, has muerto con you Cristo, rose again with Christ, resucitaste de nuevo con and Cristo. so now we need to walk in the newness of life. Y entonces ahora nosotros debemos andar en una vida nueva. We no longer want to live in sin. Es decir, ya no queremos andar en el If you're a pecado. Christian, Si tú eres un true cristiano, Christian, un verdadero and you've been cristiano, born again, y has nacido de nuevo, you no longer want to live in sin. ya no vas a querer vivir en el You pecado. hate that life. Odias esa You don't want vida to live in it anymore, y ya no quieres vivir en ella. right? ¿Cierto? But we have a love for God now. Ahora nosotros tenemos un amor por We Dios want to live for God.
Queremos vivir para We want to Dios. glorify God. Queremos glorificar a Dios. Isn't that how you feel, Christian? ¿No es así como te sientes, cristiano? Don't you love God? ¿No amas a Dios? Don't you want to live for God? ¿No quieres vivir tú para Don't you Dios? hate sin? ¿No odias el And pecado? you say, man, I hate that. I don't want to do that. Y dices, caray, odio eso, ya no lo quiero But I want to hacer. glorify God. Pero ahora quiero glorificar a Dios. Amen? Amén. Do you feel that? ¿Tú lo sientes? Do you have that passion? ¿Tienes esa pasión? Everyone who's been born of the Spirit Todo aquel que ha nacido de nuevo en el Espíritu will have that. tendrá I eso. don't want to live in sin anymore. Ya no quiero vivir en I pecado. want to live for God Ahora quiero vivir para and Dios for the glory of God. y para la gloria de Dios. Amen? Amén. That's what happens. Eso es lo que sucede. So once again, water baptism is an internal, external expression of the inner work that took place when I received Christ. Entonces, una vez más, el bautismo es un simbolismo de lo que ocurrió internamente. El bautismo es externo y el recibir a Cristo es interno. We died with Christ. Morimos con Cristo. Our old man is dead. Nuestro viejo hombre ha muerto. We've been risen with Y Christ. con Cristo hemos Now resucitado. we have a new life. Ahora tenemos una nueva vida. We do not want to live in sin any longer. Y ya no queremos vivir en We pecado. want to live for God's glory. Ahora queremos vivir para la If gloria you're a de Dios. Christian Si tú eres un And you've never cristiano been baptized in water, y nunca has sido bautizado I en want to agua, encourage you. quiero animarte. what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? It's your responsibility. Es tu It's the responsabilidad. first thing Paul mentions. Entonces, lo primero que Pablo menciona, He talks about being guilty, él ya habló de ser he culpable, talks about being justified, de ser justificado, and then he talks about baptism. y después habla sobre el And what it bautismo symbolizes. y lo que este simboliza. That we don't live in sin anymore. Es decir, ya no vivimos en pecado. Do we sin? ¿Pecamos? Yes. Do we Sí. struggle with sin? ¿Batallamos con el pecado? Yes. Sí. I'll talk about that more in a minute. En un minuto más voy a hablar más sobre But let's eso. look closer at this. Pero veámoslo más de cerca. Should a Christian continue to live a sinful lifestyle? ¿Debería un cristiano continuar viviendo un estilo de vida That was the pecaminosa? question that Paul is answering. Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo. Look at verse 6 through 11. Mira del verso 6 al What he 11. says there. Lo que él dice ahí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Verso 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. So Paul makes it very clear Pablo lo deja muy claro. that our old man was crucified with Christ. Es decir, que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. The old man must be crucified. El hombre viejo debe ser It crucificado cannot be reformed. y no puede ser reformado. The Lord did not come to reform you. El Señor no vino para reformarte, He came to kill you. Él vino para That matarte, you die to your old self. para que mueras a ti mismo. He didn't come to reform the old man. He came to create a new man. No vino a reformar al viejo hombre, sino vino a crear uno A new nuevo, creation in Christ. una nueva criatura en Cristo. Amen? Amén. And because our old man was crucified with Christ, Y porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, we are no longer slaves to sin anymore. entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado. Because Jesus died to set you free from the power of sin. Porque Jesús murió para liberarte del poder del So pecado. now you can live a new life for the glory of God. Para que entonces ahora tú vivas una nueva vida para la gloria de Dios. Amen? Amén. That's what Jesus did for me and for you. Y eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Just as he killed the old man on the cross, Y así como mató al viejo hombre sobre la cruz, he's given us a new man, nos ha dado un nuevo a new hombre, nature. una nueva We've been naturaleza. born of the Spirit of God. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. We have the divine nature in us now. Y ahora en nosotros tenemos una nueva That naturaleza. is why Y es por eso, you seek to please God. que tú buscas agradar a Dios. Amen? Amén. Christian,
Cristiano, Isn't that in your heart? ¿no está esto en tu To corazón? please God? El agradar a To Dios, glorify God? glorificar a That's Dios. my passion. Esa es mi To pasión. love God. Amar a To Dios, serve God. servir a Dios, To live for God. vivir para Dios. Because I've been born of the Spirit of God. Porque he nacido de nuevo en el Espíritu And I de have a Dios. heart for God. Y ahora tengo un corazón para Do I Dios. always fulfill? Siempre estoy completo. No. Do I always complete? ¿Cumplo siempre? No. No. We're going to talk about that. No siempre cumplo, pero vamos a hablar sobre eso. But Paul's point here, Pero el punto de Pablo aquí you es, should have it, y tú debes tenerlo, a deep sense un profundo sentir to please God, de agradar To a Dios, love God. amar a to Dios, serve God. servir a Dios. If not, Y si no, maybe you have never been born again. quizá nunca has nacido de nuevo. There are a lot of people Hay mucha gente who go to church, que van a la they iglesia just fall asleep. y solo se quedan dormidos. They don't even listen to the Word of God. Ni siquiera escuchan la And palabra I de have to Dios. wonder, Y yo debo preguntarme, have they been born again? ¿han nacido de nuevo? Where's the life? ¿Dónde está la vida, The passion, la pasión, the hunger for God? el hambre Where you por sit Dios? and you want to hear the Word of God. Donde te sientas y quieres escuchar la You want palabra de God to Dios. speak to you. Donde tú quieres que Dios te You hable. don't come to church just to fulfill a requirement. No vienes a la iglesia solo para cumplir con un You requisito. come to church because you love God and you want to hear the Word of God and you want God to speak to your life. Vienes a la iglesia porque amas a Dios y quieres escuchar la palabra de Dios. Don't come to church just to fall asleep. That does no good for you. No vengas a la iglesia solo a dormirte, eso no te sirve de Come nada. to listen to the Word Ven a escuchar la and palabra hear what the Holy Spirit wants to talk to you. y escuchar lo que el Espíritu Santo te If quiere you have been hablar. converted for Christ, Si tú ya has sido convertido para you will be Cristo, hungry for God, tienes hambre de Dios, hungry for His Word, hambre de su palabra. and you will seek to live a life of obedience. Y entonces buscarás vivir una vida en But there's a key obediencia. right here in verse 11. Pero aquí en el verso 11 hay algo clave. Look what it says. Mira lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. He says something very important. Dice él algo muy He importante. says, reckon yourselves to be dead to sin and alive to God. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. What does the word reckon mean? ¿Qué quiere decir esta palabra considerado? It means believe what God has said in His Word. Quiere decir, cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Believe what God has said in His Word. Cree lo que Dios ha dicho en su palabra. You may not feel it. Quizás no lo sientas, You may not understand it. quizás no lo But entiendas, you have to believe it. pero debes creerlo. What do you have to believe? ¿Qué es lo que debes What is creer? God telling you to believe? ¿Qué te está diciendo Dios que debes You have to creer? believe. Debes creer, Believe that I have died to sin. creer que he muerto al pecado. And not only that, Y no solamente eso, you have to believe sino debes creer that I am alive to God. que ahora estoy vivo para Dios. Believe it. Créelo. Amen? Amén. That's what the Bible says. Eso dice la Biblia. Believe the Word of God. Cree la palabra de Dios. Now, notice what we're to do now as Christians. Ahora, mire lo que debemos hacer como cristianos. Verse 12 and 13. Versos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So Paul says, do not let sin reign in your mortal body, Dice Pablo, no permitas que el pecado reine en tus cuerpos mortales, so that you should obey it in its lusts. de tal manera que tú le obedezcas en su You iniquidad. see, the sinful nature will always be there. Vemos entonces que la naturaleza pecaminosa siempre estará presente And it will try y esta intentará to get us to live sinful lives. llevarnos a vivir una vida Our pecaminosa. sinful nature Nuestra naturaleza is always pecaminosa present. siempre está And presente it will try to get us to obey its lusts. y va a intentar llevarnos a obedecer las concupiscencias. We'll talk more about that in chapter 7. En el capítulo 7 hablaremos más sobre eso. But it says, do not present your members or your bodies
as instruments of unrighteousness. Dice también que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. We are not to use our physical bodies No debemos de usar nuestros cuerpos to físicos fulfill our sinful desires. para cumplir nuestros deseos pecaminosos. Be careful Ten cuidado that you don't use your body to fulfill the evil desires that you have. que no uses tu cuerpo para suplir los deseos malvados que tienes. We are to present our bodies as alive unto God, Lo que debemos hacer es presentar nuestros cuerpos como vivos delante de Dios to fulfill the leading of the Holy Spirit. para cumplir con To fulfill the leading of the Holy para poder cumplir con la guianza del Espíritu Spirit. See, Santo. I have to present my body to Christ. Mira, debo yo presentar mi cuerpo a Cristo, Lord, Señor, use my life usa mi vida for the glory of God. para la gloria de Dios. I want to be obedient to the leading of the Holy Spirit. Quiero ser obediente a la guianza del Espíritu I don't want Santo. to use my eyes to lust. No quiero usar mis ojos para la codicia. I don't want to use my hands to steal. No quiero usar mis manos para robar. I want to present my body as an instrument of righteousness. Lo que quiero hacer es presentar mi cuerpo como un instrumento para la justicia. Amen. Amén. So we understand that the Lord has not given us a license to sin. Entonces nosotros debemos entender que el Señor no nos ha dado una licencia para pecar, But he made a way pero por el contrario, Él hizo un camino that I can have victory over my flesh. para que yo pueda tener victoria sobre la carne. How? Because of my union with Christ ¿Cómo? Por medio de mi unión con Cristo, in his life, death, and resurrection. en su vida, muerte y resurrección. He has changed my life. Él ha cambiado mi vida. And now Y I ahora can live for God. yo puedo vivir para As a Dios. Christian, Como cristiano, I don't want to practice sin anymore. ya no quiero practicar el I pecado. want to live for God. Ahora quiero vivir para Dios. Amen? Amén. And that's how all of us should be Y es así como todos nosotros deberíamos ser. because of what the Lord has done in your heart Por causa de lo que el Señor ha hecho en tu You've been born corazón. again. Has nacido de nuevo by the Holy Spirit. por medio del Espíritu You are a new Santo. creation in Eres Christ. una nueva criatura en Cristo. And now Y ahora you hate sin odias al and pecado you love God y amas a Dios. and you want to please God. Y quieres agradar a But your Dios. flesh Pero tu carne is always present, siempre está always presente. going to be there. Siempre va a estar ahí. And it's going to want you to sin. Y va a querer que tú The peques. flesh La will carne never seek to please God, nunca va a buscar agradar a Dios. and the spirit Y el, will never sin against God. y el Espíritu nunca pecará en contra de Dios. That's the problem. Y ese es el We have problema. these two natures Ahora tenemos estas dos us. naturalezas dentro de that nosotros. we have to present ourselves to Christ, Y nosotros debemos presentarnos a nosotros mismos delante de Dios not to the flesh. y no a la carne. Now, let's move to the next point, chapter Ahora, 7. Vamos a movernos al siguiente punto en el capítulo 7. He's given us victory over the flesh, Nos ha dado victoria sobre la carne and he's given us freedom from the law. y nos ha dado libertad de la ley. Look at now, the word law is used 23 times in this chapter. Ahora la palabra ley es usada 23 veces en este capítulo. The law refers to the law of Moses. Cuando dice ley, refiere a la ley de Moisés. The law could never make a man right before God. Never. Y la ley nunca puede hacer justo a un hombre delante de Dios. Many Nunca. have tried. Muchos lo han intentado. No one tried harder than the Apostle Paul. Y nadie lo intentó más duro que el apóstol Pablo. Before he was converted to Christ, he was a Pharisee. Antes de convertirse a Cristo, él era un fariseo. He was a member of the Sanhedrin. Era un miembro del And he Sanedrín. was extremely zealous for the law of Moses. Y él era extremadamente celoso por cumplir la ley de But once Moisés. he was converted to Christ, Pero una vez que se convirtió a Cristo, Paul realized how wrong he was. Pablo se dio cuenta de lo equivocado que How estaba. wrong was I Lo equivocado que yo estaba. to try to fulfill the law of God in my own strength? Tratar de cumplir con la ley de Dios en mi propia Now, fuerza. The problem is not with the law of God. Ahora, el problema no es con la ley de Dios. What is the problem? ¿Cuál es el problema? The problem is us. El problema somos We're the nosotros. problem, Tú eres el problema, not the law.
no la ley, It's me sino soy yo. and it's you. Y eres tú. We're the problem. Nosotros somos el problema. Why? ¿Por qué? Because we're sinners by nature. Porque por naturaleza somos We're pecadores. sinners, Somos pecadores and the law y la ley only revealed it. únicamente lo The reveló. law is not bad. La ley no es The mala. law is good. La ley es The buena. law was designed to show you and me how sinful we are. La ley fue diseñada para mostrarte a ti y a mí lo In pecadores que chapter somos. 7, En el capítulo 7, look at verse 7. mira el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. So Paul says the law is not bad, the law actually is good. Pablo está diciendo, la ley no es mala, de hecho es buena. Because the law shows me how bad I am. Porque es la ley la que me muestra a mí lo malo que He soy. says I would have never known it. Dijo él, jamás me hubiera dado cuenta. But the law says, Pero la ley dice, thou shalt not covet. no codiciarás. And then I begin to see Y entonces comencé a ver how much I covet. lo mucho que yo codicio. And so the law is showing me Entonces, la ley me está mostrando how sinful I am. lo pecador que The soy. law is not bad. La ley no es mala. Look at verse 12. Mira el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. So he says the law is holy, it's just, and it's good. Dice, la ley es santa, es justa y buena. Why? ¿Por qué? Because it's God's law. Porque es la ley de And Dios. God is holy. Y Dios es santo. God is just. Dios es justo. God is good. Dios es So bueno. the problem is not with the law. Entonces, el problema no está en la ley. The problem is in verse 13 and 14. El problema se describe en el verso 13 y 14. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. So Paul says the law is good, and the law is actually spiritual. Dice Pablo, la ley es buena, de hecho, la ley es espiritual. The law reveals how sinful I am, La ley revela lo pecador que soy. and that's why it is impossible Y es por eso que es imposible, for a person to try to earn their way to heaven by their good deeds. es imposible que una persona intente ganar su entrada al cielo a través de sus buenas obras. It's impossible Es imposible. Why? ¿Por qué? because we're sinful people. Porque nosotros somos personas pecadoras. And that's one reason Jesus Christ came. Y esa es una de las razones por las que Cristo vino. Why? ¿Por qué? Because he fulfilled the law for you and Porque for me. Él cumplió con la ley por ti y por mí. He did for you what you cannot do for yourself. Él hizo por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. And that's why we love Jesus Christ. Y es por eso que nosotros amamos a That's Jesucristo. why I love Jesus Es por eso que yo amo a Because he Cristo. did for me what I can't do. Porque Él hizo por mí lo que yo no puedo hacer. I don't have to try. No tengo que intentarlo. I don't have to strive. Strive, luchar. No tengo que luchar. Because Christ already did it for me. Porque Jesucristo ya lo hizo por mí. Now let's move outside of the book of Romans for a minute. Ahora vamos a salirnos del libro de Romanos por un minuto Let's go to Galatians y vamos a Gálatas. chapter 3. Gálatas capítulo 3. And let's look at verse 21. Gálatas 3, verso 21. What is the purpose of the law? ¿Cuál es el propósito de la ley? Look at verse 21. Mira el verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Look what he says. Mira lo que dice. If the law could give life, Si la ley pudiera dar vida, then righteousness would come by the law. entonces la justicia vendría por medio de la ley, Because the law would have given you life. porque sería la ley la que te dio vida. And then you could have been obedient to the law. Y entonces tú hubieras podido obedecer la ley. Guess what? Pero ¿qué crees? The law was never designed to give life to anyone. La ley nunca
o no fue diseñada para dar vida a alguien. That wasn't the design of God's law to give life to people. Ese no fue el diseño de la ley de Dios, el otorgar vida a la gente, On the contrary, sino por el contrario. the law of God was designed to show you how sinful you are and to actually condemn you. La ley de Dios fue diseñada para mostrarte lo pecador que eres y de hecho para condenarte. The law can never transform anyone. La ley jamás podrá transformar a alguien. And that's why it's very futile, empty. Y es por eso que es vacía. For people to try to live according to God's law in their human nature, it's futile, it's empty. Es un acto vacío el hecho de que la gente intente To live according to God's law in their flesh. vivir de acuerdo a la ley en su It's carne. frustrating. Es algo It's frustrante. also frustrating for a Christian Y también es algo frustrante para un cristiano who is trying to live the Christian life que está intentando vivir la vida cristiana in the power of his flesh. en el poder de su carne. It's frustrating. Es And there are frustrante. many Christians Y hay muchos cristianos who are trying to live the Christian life in the power of their flesh. que están intentando vivir la vida cristiana bajo el poder de la carne. You can't do it. Y no lo puedes hacer. Impossible. Es imposible. Because the law doesn't give life. Porque la ley no da vida. Look at the purpose of the law Mira el propósito de la ley. in verse 22 to 25. Del verso 22 al 25 de Gálatas, ¿verdad? Yeah. De Gálatas. Dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Al 25. Yeah. Verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. So before faith in Jesus Christ came, Entonces, antes de que llegara la fe en Jesucristo, Paul says that we were kept under guard by the law. Pablo dice que éramos resguardados por la ley. Why? What does that mean? ¿Qué significa eso? See, the law was set for guidelines. Vemos que la ley se dio para servir como It would limitante. tell man, Es decirle al hombre, don't steal, no robes, don't kill, no mates, don't covet, no codicies, honor God. honra a It was Dios. giving them guidelines. Le estaba dando directrices, It was helping to keep them from going wild. estaba ayudándolos a no convertirse en salvajes. But the actual purpose of the law, Pero de hecho, el propósito de la ley, in verse 24, en el verso 24, let's read that again. voy a leerlo de nuevo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. See, the purpose of the law was to lead you to Christ. Vemos que el propósito de la ley era guiarte a Cristo. When I realize Cuando yo me di cuenta that I'm a sinner, que soy pecador, I cannot do it, no lo puedo lograr, it leads me to Jesus Christ. entonces me guía a So that I will Jesucristo put my faith in Christ. para que de esta manera yo ponga mi fe en So the Cristo. law was designed to lead you to Jesus. Entonces la ley fue diseñada para guiarte a Jesús. The law condemns you, La ley te condena and then it makes you run to Christ. y entonces te hace correr a Cristo. And you say, I'm a sinner, Y dices tú, soy un I'm pecador, guilty before God. culpable delante de Dios. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Who can save me? ¿Quién puede And then you hear the salvarme? gospel. Y entonces escuchas el Evangelio, Jesus Christ, the Jesucristo, love of God, el amor de what he Dios, did on the cross. lo que Él hizo sobre la died cruz, for your sins. murió por tus He pecados, rose on the third day. resucitó al tercer And he día offers you salvation y by te ofrece grace. salvación por medio de And gracia. so the law is to push you into the arms of Christ Entonces la ley debe empujarte a los brazos de so that you Jesucristo might be saved by para que grace. de esta manera tú puedas ser salvo por la gracia. Amen. Amén. And once you're saved, Y una vez que eres salvo, we don't need the law any longer. ya no necesitamos la ley. We're not under the law anymore. Ya no estamos bajo la The ley. law fulfilled its purpose. Porque ya la ley cumplió su It was propósito. guidelines. Eran But when directrices. Christ came, Cuando Cristo vino, it led me to Jesus. me guió a Cristo, And now a I've been Jesús, justified by faith. y ahora soy justificado por la And fe. now I'm not under the law Y anymore. entonces ya no estoy bajo la ley. I'm free. Ahora soy libre. Amen. Amén. Let's a couple more verses and we'll finish. Man, time went too fast. Unos cuantos versículos más. Se nos fue el This tiempo. same chapter, same book, verse 10 through 14.
de Gálatas. Yeah, same book, same chapter. Mismo libro, capítulo, pero verso 10 to 14. 10 al It 14. just shows that we're not under the law anymore, and it tells us why. Solo es mostrarnos que no estamos bajo la ley y nos va a decir por qué. Gálatas 3:10 To 14, yeah. al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y echó por nosotros maldición, por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. So Paul is writing to the church of Galatians. Entonces Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia, And they were leaving the grace of God, and they were going back to the law. y lo que estaban haciendo era abandonar la gracia de Dios y volviéndose a la ley. And Paul says, if you want to be justified by the law, then guess what? You're under a curse. Y Pablo les dijo, si ustedes quieren ser justificados por medio de cumplir la ley, ¿qué creen? Están bajo maldición. Why? ¿Por qué? Because the Bible says Porque la Biblia dice, you are under a curse because why? Because the law, if the curse is that you have to fulfill the whole law. les dice, estás bajo maldición. Porque es decir, la maldición es que entonces debes cumplir toda la ley. Cursed is everyone who doesn't fulfill the whole law. Y la maldición o maldito es todo aquel que no cumple con toda la ley. See, if you want to be justified by the law, then you need to fulfill it perfectly because God requires perfection. Entonces estamos diciendo que si tú quieres ser justificado por cumplir la ley, entonces debes de cumplirla a su perfección. Paul says, oh, you want to go that way by the law? Pablo está diciendo, ok, ¿te quieres ir por esa ruta, la ruta de la ley? Then you're under a curse. Entonces estás bajo maldición. Because you have to keep all of it. Porque debes cumplirla All toda, of the law. toda la ley. But then he says, Pero después dice, Jesus has redeemed us from the curse Jesús nos ha redimido de la maldición. because he became a curse. Porque Él se hizo así maldición. When he hung on the cross, Cuando fue colgado sobre la he cruz, became a curse. Él fue maldito. That's what the Bible says. Eso dice eso dice la Biblia. He hung on the cross. Fue colgado sobre la cruz He became a curse. y Él vino a hacer la maldición. And now it says the just shall live by faith. Y dice que entonces ahora el justo vivirá por la fe. Amen. Amén. Now that we've come to Christ, Ahora que hemos venido a Cristo, we don't trust in ourselves. ya no confiamos en nosotros mismos. That's a curse. Esa es una I'm maldición. trusting in myself, I'm cursed Cuando estoy confiando en mí mismo, soy maldito. because God requires perfection. Porque Dios demanda And perfección. God is saying, Y lo que Dios está diciendo, don't go that route no te vayas por esa ruta. because if you do, you're going to be cursed Porque si lo haces, serás maldito. because I require perfection. Porque lo que yo demando es And you're never perfección. going to do it. Y nunca lo vas a That's lograr. why Jesus came. Es por eso que vino He Jesús. did it for you. Él hizo por ti. And now you're justified by the just shall live by faith. El justo vivirá por la fe. Amen. Amén. Now turn with me back to Romans and we're going to finish with one last verse. Vamos de regreso a Romanos y vamos a terminar con un último versículo. Chapter 7, Capítulo 7, verse 6. verso 6. Can you read that? Dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Caray, no sé leer. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. So now that we have been delivered from the curse of the law, Ahora que hemos sido libertados de la maldición de la ley, remember the law is just words. recuerda, la ley solo eran obras. It didn't give you life. No te daba vida, It didn't give you power. no te daba poder, It didn't change you. no te cambiaba.
The law said this is what God requires, La ley decía, esto es lo que Dios requiere and it condemned you. y te condenaba. Didn't help you. No te ayudaba, Didn't give you any power. no te daba ningún poder. But now that we've come to Christ, Pero ahora que venimos a and Cristo we've been delivered from the law, y hemos sido libertados de la ley, we've been set free to serve God in the Spirit. hemos sido hechos libres para servir a Dios en el We've Espíritu. been empowered by the Holy Y Spirit. hemos sido empoderados por medio del So we Espíritu can live Santo for God. para que podamos vivir para We can Dios, serve God. para que podamos servir a Dios. Amen? Amén. Unbelievers aren't concerned about that, Los incrédulos no están preocupados por eso, but you are. pero tú sí. Why are you concerned? ¿Por qué estás preocupado tú? Because you've been born of the Spirit. Porque tú has nacido de nuevo en el You've been set Espíritu free. y has sido And now liberado. you can serve God. Y ahora puedes servir a Dios. And the unbelievers don't understand you, Y los no creyentes no te entienden, but I understand you pero yo te entiendo. because I know what happened to you. Porque yo sé lo que te You ocurrió. were converted to Christ. Fuiste convertido a Now Cristo. you're serving God Y ahora estás sirviendo a Dios, in the Spirit of God. en el Espíritu de Dios. Amen? Amén. Now, we're going to stop here. Ya vamos a parar aquí. But there's something in chapter 7 Pero hay algo en el capítulo 7 that I hope we will understand next week. que yo espero lo podamos comprender la siguiente semana. Because being a Christian Porque ser cristiano does not mean that the battle is over. no significa que la batalla ha terminado, On the contrary, sino por el contrario, the battle has begun. la batalla ha comenzado. You see, the battle now has started Ahora ha comenzado la batalla because you've been born of the Spirit. porque has nacido de nuevo en el And yet your Espíritu, sinful nature is there. pero aún así tu naturaleza And now pecaminosa está begins the presente. battle. Y entonces comienza Who una batalla. is going to control your life? ¿Quién va a controlar tu Is vida? the Holy Spirit going to control you? ¿Será el Espíritu Santo el que te controle? Or is your sinful nature going to control you? ¿O será tu naturaleza pecaminosa la And que you're te going to controle? feel that battle in your heart every Y day. tú en tu corazón sentirás todos los días esta batalla. You want to do good, Quieres hacer lo que es bueno, and you end up doing bad. pero terminas haciendo lo que está mal. Anyone ever happened to you? ¿A alguien le ha pasado esto? What you don't want to do, you do. Lo que no quieres hacer es lo que terminas And what you haciendo. want to do, you don't do. Y lo que quieres hacer no haces. And you say, wow, there's something going on in me because I want to live for God. Y entonces dices, caray, hay algo ocurriendo dentro de mí porque quiero servir a That's my Dios. passion. Esa es mi pasión. But I find myself doing things I shouldn't be doing. Pero me descubro haciendo cosas que no quiero hacer. And you find out there's something going on Y entonces te das cuenta que algo está that you don't sucediendo. understand. Algo que no entiendes. And you say, I don't understand this. Y entonces dices, no, no lo entiendo. My heart is with God, Mi corazón es por Dios, but I keep doing what I don't want to do. pero sigo haciendo lo que no quiero hacer. Guess what? ¿Qué crees? That is the battle that you and I face every day. Esa es la batalla que tú y yo enfrentamos todos los días. To live for God Vivir para Dios or to live for the flesh. o vivir para la carne. And the flesh is always there. Y la carne siempre está ahí. If you're a Christian, Si tú eres un he cristiano doesn't have the steering wheel, que no tiene un volante, but he's in the car. pero está en el carro And he wants that steering wheel. y quiere el He volante, wants to take over. quiere tomar el control. And you have to reckon him dead. Y tú tienes que hacerlo morir. Can't give in. Los tienes que considerar muertos. No The puedes flesh. entregarte, ceder a la carne. We'll talk about that next week, Pero hablaremos más sobre esto la siguiente semana, especially in chapter 8. especialmente en el capítulo It's the 8. work of the Spirit. Allí está la obra del We're Espíritu going Santo. slow, Vamos lento. but I feel that one thing about being sick Una cosa buena de estar enfermo is you have more time to study. es que tienes más tiempo para So I've estudiar. been wanting to move faster, but the more I study, I go, wow, it's incredible to understand this. Yo como que quiero ir rápido, pero entre más estudio digo, caray, esto es increíble y vale la pena ir lento. Maybe I should get sick more so I could study more. Quizá deba enfermarme más para estudiar más. Or maybe this is boring you, I don't know. O a lo mejor esto te está aburriendo, no lo sé. What I do know Pero lo que sí is sé it's the Word of God. es que es la palabra de I know Dios. that. Lo sé. I'm not giving you my opinion. No te estoy dando mi I'm opinión, giving you the Word of God. te estoy dando la palabra de And there's Dios. power in the Word of Y God. hay poder en la palabra de Dios. Amen. Amén. There's not power in my words, but there's power in His En Word. mis palabras no hay poder, pero en su palabra So hay poder. as we study the Word of God, Entonces, conforme estudiamos la palabra de Dios, some of you algunos de ustedes will be born again nacerán de nuevo during the study. durante el estudio, Because you will think porque vas a and you will pensar put your faith in Christ. y entonces pondrás tu fe en Cristo And you'll say, Lord, y vas a decir, I Señor, trust in you yo confío en ti right now ahora mismo to be my Savior. para que seas mi you'll Señor, be born mi again Salvador. right Y
justo ahí nacerás de nuevo. And no one will know, Y nadie lo sabrá, but your life will change. pero tu vida cambiará. And you'll receive power. Y recibirás poder. And you'll live a new life. Y vivirás una nueva And I vida. believe that happens as the Word of God is going out. Y creo que esto sucede cuando la palabra de Dios sale. The Holy Spirit is speaking. El Espíritu Santo está hablando. He's teaching you how to think Te está enseñando cómo pensar according to the Scripture de acuerdo a la Escritura and what God says. y lo que Dios dice. Amen? Amén. Lord, we thank you for your Word. Señor, damos gracias por tu We palabra. pray that you would strengthen us, Lord. Oramos por fortaleza. I thank you Agradezco for everyone here por cada uno aquí who has been born again que ha nacido de nuevo by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu And they Santo love you, y te aman they have a passion y tienen pasión and a desire y un deseo to live for your glory. para vivir para tu gloria. Thank you, Father. Gracias, If there's Padre. anyone here Y si hay alguien aquí who has never received Christ, que nunca ha recibido a Cristo, they came to church, viene a la iglesia, but they never came to Jesus. pero nunca ha venido a Jesús, They never trusted in Him. nunca ha confiado en They Él, never said, I'm a sinner nunca han dicho, soy pecador and I need a Savior. y necesito un They never Salvador, cried out to you. nunca han clamado a ti. Right now, Lord, Ahora, Señor, I pray yo oro, they would cry out to que you clamen a ti and ask you y te pidan to forgive them of their sin perdón por sus pecados and to fill them with the Holy Spirit. y que los llenes con el Espíritu Santo And they would receive power y que puedan recibir poder to live a new life para vivir una nueva vida as they understand conforme comprenden. I have died with Christ He morido con Cristo and I need to walk in the newness of life. y debo caminar en vida nueva. We can't do that Y no lo podemos hacer without the power of the Holy Spirit. sin el poder del Espíritu Fill Santo. us with the Spirit. Llénanos con el Espíritu. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor, That we would not let sin reign in our bodies, para que no permitamos que el pecado reine en nuestros cuerpos, but we would submit to God, pero que nos sometamos a Dios, resist our flesh resistir la carne and the enemy, y al enemigo and submit to Jesus Christ. y someternos a That we Jesucristo, would receive power que recibamos poder to live a new life para vivir una nueva vida in the Spirit en el Espíritu, as we walk in the Spirit conforme andamos en el and we Espíritu, seek your glory. que busquemos tu gloria. And Lord, when the flesh takes over Y Señor, cuando la carne domine and we see it, y lo and we vemos, say, wow, I didn't want to say that. I didn't want to do that. podamos decir, wow, yo no quise decir eso. Help us to repent Ayúdanos a arrepentirnos and ask forgiveness, y pedir perdón and to look to you, Lord, y buscarte a ti, for you to empower us. para que seas tú quien nos dé el poder, Give us victory nos dé la victoria over our flesh. sobre nuestra carne. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús.